Hoy toca hablar de ese comercio que forma parte de nuestro folclore, que seguramente ha estado presente en muchos aspectos de nuestra vida, pero también aquel que ha recibido desprecio y rezago a lo largo de la historia. Ese comercio que ha sido sostén de demasiadas familias y generaciones, el cual ha pertenecido a estas personas, no importa la circunstancia, y que ahora cualquiera puede venir, adoptar, disfrazar y hacerlo pasar como algo bien, como algo chido. Hoy es la primera vez que tenemos a alguien ajeno a esta casa y estamos muy contentos porque va a venir a platicarnos su experiencia de cómo se vive dentro del comercio informal en la cercanía. Y bueno, ya lo dije, pero estamos muy contentos. Sara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionada y pues es una experiencia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer y qué mejor que con la compañía de ustedes. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Y bienvenida. Y bueno, creo que no me equivoco si digo que todos aquí hemos formado parte del negocio informal. Para algunos de nosotros fue nuestra infancia, para otros sigue siendo el sostén de nuestra casa. ¿Cómo ustedes lo han vivido en ese aspecto? Si lo podríamos resumir. ¿Qué es para ustedes el comercio informal en sí? No, pues para mí el comercio informal está formado parte angular, como tú decías. Si pienso en mi infancia, en mis abuelos, en mis tíos, en mi madre, por ejemplo, pues siempre ha sido un pilar. Entonces, como tú dices, muy arraigado y es imposible yo recordar como hacia atrás sin pensar en esto. En mi caso también, o sea, creo que ha sido el sustento o por lo que mi familia ha sobrevivido desde que yo tengo uso de razón, o sea, desde que estaba chiquito. Mi papá ha trabajado en ello y es por lo que hemos, digamos, salido adelante, ¿no? Sí, sobrevivido y estado. Sí. Mi caso es el mismo. Mi familia, desde que tengo memoria, ha sido comerciante, ha sido de tianguis y creo que esta es la primera generación. O sea, todavía no sé si a mí me va a tocar, pero al menos es la primera generación que no ha tenido que recurrir al comercio informal, pero sin olvidar que es parte de la historia de mi familia y que eso es imborrable, ¿no? Y en específico, bueno, todos tenemos como ese pasado bien arraigado, pero Sara, tú perteneces a este mundo en la actualidad. ¿Y qué es lo que te hace llevar parte de ahí? O sea, ¿qué es lo que te hace formar parte de eso? Pues yo considero que pues principalmente es una actividad que para la mayoría de las personas o de las familias pues aquí en México es el único sustento económico que tienen y pues ahora con esta situación de la pandemia ha llevado a todavía muchísimo más familias a dedicarse a esta parte del comercio informal, ¿no? Por la facilidad de alguna cierta manera para poder pues llegar a este sustento económico como lo había mencionado al principio. Pero tú ya tienes una historia Sí. desde antes, ¿no? Sí, bueno, de parte de mi familia, la mayoría, todos son igual comerciantes de manera informal. Si te dijera que alguno es parte del comercio formal, quizás te estoy mintiendo, pero, por ejemplo, pues ya empezando por familiares más cercanas, mis papás, cuando yo era pequeñita, recuerdo que mi mamá siempre vendía hasta incluso comida para los profesores, para poder nosotros también solventar nuestros gastos alimenticios. En ese momento, pues mi mamá y yo estábamos solas porque mis papás son separados y pues de alguna cierta manera no alcanzaba mucho el dinero para poder, pues nosotros cubrir nuestras necesidades. Básicas. Así es, básicas. Estamos hablando de transporte, porque nosotras vivíamos muy lejos, hacíamos 2-3 horas de camino para el trabajo de mi mamá, entonces el transporte no era nada barato, nada barato, y pues de ahí teníamos que sobresalir. Y pues ya. Sí. Y desde ahí, o sea, tú empiezas desde chica, o sea lo vives desde chica, pero tú lo sientes tuyo, o sea, realmente ¿es una herramienta que a ti te ha ayudado a lo largo de tu vida o es solamente sobre la necesidad? Sí, ha sido una herramienta. La verdad es que yo siempre he tenido, desde que tengo memoria, mentalidad de comerciante, insisto, por mi familia, y no es algo que no me dé pena. O sea, la verdad es que es muy bonito y creo que se me da muchísimo. Sí cuesta mucho trabajo, sí,
pero la verdad es que cuando lo ves es que te ayuda muchísimo en muchos aspectos. Entonces, pues bueno, por ejemplo, empezando en prepa, yo empecé a vender congeladas, empecé a vender dulces y pues bueno, ya después de ahí entré a la universidad y también vendí dulces, vendí fruta y ahora tengo un negocio informal que es la venta de cerveza. Es venta de cerveza y la verdad es que al inicio me costó muchísimo trabajo, sí. Recuerdo que todo empezó a raíz de la pandemia por miedo a quedarme sin empleo, por miedo a no tener como esa solvencia económica que de alguna cierta manera tenía, por ver toda la situación económica que se estaba presentando en el país. Y pues dije, ¿por qué no? Es una buena oportunidad. Tenía 500 pesos y me acuerdo perfectamente porque faltaban 2 semanas para que terminara el mes y esos 500 pesos yo los tenía como súper apartados para comida, para, no sé, agua, para cosas muy básicas. Y pues bueno, dije, ¿lo hago? ¿O me aguanto? ¿O a ver qué pasa? Y pues no, y dije, no, de una vez, vámonos. Entonces esos 500 pesos los invertí y tenía como las uñas en los dientes porque de verdad pues me dio muchísimo miedo el fallar, ¿no? Ahí entraron mis familiares con esa mentalidad y dijeron, ¿sabes qué? Échale ganas, tú puedes, a lo mejor te va a costar mucho trabajo, pero pues lo vas a hacer. Y en efecto, sí, me costó muchísimo trabajo, sí me costó mucho llegar a personas para que me pudieran apoyar. Y no me refiero a apoyarme económicamente, oye, te doy 500 más y inviértele un poquito más, o mis papás llegaron, no, jamás. Al contrario, pues apoyándome, comprando el producto, y con eso, pues la verdad es que me empezó a ir muy bien. O sea, no gano los millones, no gano los miles, pero pues sí para cubrir mis necesidades básicas. Y pues ya, ahí vamos. O sea, o sea, en ese momento, o sea, tú ya dijiste que tu contexto es completamente adecuado para lo que estás haciendo, pero no sentiste más allá del miedo, que obviamente es normal tener el miedo cuando apuestas realmente todas tus condiciones a un negocio o a lo que sea que te pueda ayudar para tus necesidades. ¿No sentiste como cierto miedo es que no quiero decir qué dirán, pero como las personas cercanas que te puedan ver, refiriéndome específicamente a que quizá en tus condiciones, pues las personas cercanas a ti no lo hacen tanto, ¿no? Sí, claro, en el contexto social, al inicio sí me dio bastante miedo, porque no al rechazo, no, pero me dio muchísimo miedo a que me dijeran, ay, pero si ella se ve que, pues, tiene, no sé, a lo mejor dinero, tiene las posibilidades, tiene, pues, ese privilegio a lo mejor de no tener la necesidad de tener un negocio, pero pues las redes sociales a veces engañan muchísimo, ¿no? Entonces, en esa parte sí, la verdad es que sí, y sí me di cuenta de muchas personas que al inicio sí me apoyaban y decían, órale, qué padre, pero había otras que pues la envidia, o que decían, o que se burlaban, o que me mandaban mensaje y decían, pero pues seguramente ni están tan chidas, ¿no? Por ejemplo, que te vaya bien, pero en el fondo pues sabías que no era con esa intención, ¿sabes? Sí. Dependiendo de las personas y de cómo te lo decían, pues sí se sentía como feo. Hasta incluso cuando lo llegué a compartir en mis redes sociales, de repente yo dije, ay, ojalá y a lo mejor se pegue, ¿no? Para que me sigan apoyando y demás, pero la verdad es que no, o sea, son contadas las personas conocidas que me apoyaron en ese aspecto, y pues ahí me di de topes porque dije, caray, yo siempre he sido muy empática con esas personas, siempre he tratado como de apoyar y demás, y de repente como que te dan un golpe por atrás y dije, ay, ¿qué está pasando? Pero pues digo, las cosas siempre pasan por algo y pues ya. Sí, porque, o sea, ya en el resultado, o sea, ahorita que lo dijiste, me daba miedo el que me vieran como alguien que no necesitara hacer un negocio, ¿no? O sea, que tuviera más privilegios como para hacerlo. Y es justo lo que intenté hablar en el intro sobre el cómo se puede disfrazar algo tan antiguo como es el comercio informal, algo que es tan de las personas, se puede disfrazar
para cualquier cosa, ¿no? O sea, ahorita que me dices de las micheladas, por ejemplo, por dar un ejemplo ambiguo, o sea, hay personas que yo conozco personalmente que han hecho lo mismo, poner un puesto de micheladas o venderlas a domicilio tal, y que realmente uno conoce y que entiende que sus condiciones no son realmente esas. Sé que tampoco es como que uno pueda llegar y juzgar la condición del otro, la posición del otro, pero pues también es fácil darse cuenta de esto, más allá de que estemos en pandemia, porque como tú lo dijiste, no es lo mismo invertir todo lo que tengo a ver qué pasa con mi vida, a ver si puedo pagar las cuentas a fin de mes, a ver si puedo pagar mis necesidades básicas, porque ni siquiera es un privilegio. No sé, voy a poner mi puesto de micheladas para, no sé, pagarme aquel viaje o pagar... O por hobby, quizás. Exactamente. Y al final es el cómo las personas lo permean, y por eso también preguntaba lo de el qué dirán, porque el cómo te permea la gente dependiendo de tus condiciones, siento yo, no sé tú, que es muy diferente. O sea, a ti te pueden verte como privilegiado o pueden verte como necesitado, y el cómo le caigas a las personas varía demasiado en ese aspecto. No sé si tú lo has vivido en ese ámbito. Sí, la verdad es que sí. En algún momento hasta incluso personas desconocidas cuando vienen a comprarme, a consumir, sientes pues esas miradas de, ay, pobrecita, pues dame otra chela y pues a ver qué show. O sea, la verdad es que sí se siente, no solamente en personas ya llegadas, sino hablo de manera general. Y pues sí es algo feo y es algo muy triste, es lo que estábamos hablando o que te comenté hace un momento. Desafortunadamente, todas las personas, la mayoría pierden esta parte de la empatía hacia la persona y no está padre, y es por eso que a lo mejor nuestro México está como está, ¿no? Porque no entendemos que a lo mejor sí, hay muchas personas que lo hacen por hobby o por simple gusto, porque se quieren dar ciertos lujos, y está bien, no está mal. Sin embargo, lo que está mal es cómo ven a las personas que realmente sí lo necesitan. Ese es el punto aquí en el que pues yo no estoy totalmente de acuerdo, y pues la verdad es que es triste darte cuenta de eso hasta que tú estás presente cuando realmente lo necesitas y lo haces por eso. Sí, es entre la diferencia entre emprender y necesitar. Obviamente al que lo disfraza mejor es un emprendedor, o es un cabrón, o cualquier frase popular que diga. Cuando finalmente es lo mismo, ¿no? Sí, cuando al final no es lo mismo jugarte la vida a jugarte cualquier cosita por ti. Sí, me refiero y es normal darse cuenta. lo mismo. Y al final tus condiciones son las que marcan. O sea, Sara dice, tengo 500 pesos, ¿qué puedo hacer con 500 pesos? Tampoco es como que tengas una elección gigantesca de opciones. No. Y lo que elijas, por ejemplo, dijiste, voy a vender cervezas. ¿Cuánto te puede alcanzar 500 pesos para comprar cervezas? Nada. Y poner un negocio, ¿no? No es lo mismo yo decir, bueno, mira, me sobran 3,000 pesos, voy a poner mi puesto de michelada. Obviamente no es lo mismo, no te estás jugando lo mismo. Y obviamente el consumidor y las personas cercanas no lo van a ver así, ¿no? O sea, no es como que se los vas a poner y tal. Y tampoco es cuestión de que la persona con más privilegio no ponga un negocio, ¿no? Pero sí, si podemos cambiar algo es la forma en que se ven estas cosas, la forma en que alabamos a las otras personas, porque regularmente es esto. Claro. Se le alaba a la otra persona por emprendedor o por querer salir adelante o lo que sea, cuando realmente no hay una necesidad. O sea, si todos tuviéramos el privilegio de decir, bueno, voy a poner un negocio de lo que sea, pues lo haríamos, ¿no? O sea, claro. Tampoco es como que sea algo que nos falte o nos sobre, ¿no? Pero sí se siente demasiado el rechazo a este sector, porque a lo largo de la historia los tianguis, los mercados y demás han sido tratados de mala manera, y ahora ya cualquiera puede venir y poner un negocio en Instagram y vender en el metro y tal, y es cool, es chido, está bien, es sacarse la camiseta, es lo bien. Y cuántas generaciones de personas, incluyendo a ti, Sara, no tienen que pasar esto en el día a día y todavía preocuparse de que las personas, a ver si pueden tener un poquito de empatía respecto al tema, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí me llama mucho la atención, se me hace muy, pues, no sé si decir fuerte, pero me llama mucho la atención cuando dices, o sea, tú, por ejemplo, son 500 pesos, ¿qué puedes comprar con 500 pesos? Pero al final, esos 500 pesos, pues, para Sara era todo lo que ella decía, es lo de mi sustento del mes, ¿no?
Y ahorita igual y Sara pues dice ya me va chido, ¿no? De alguna manera. Pero ¿qué hubiera pasado si no? ¿No? Exacto. A mí sí me gusta resaltar ese riesgo, que ya lo comentaron, pero ¿qué representa para el güey que tiene, como tú decías, 3,000 varos, 5,000 varos, lo que quieras, ¿no? E incluso que no se aviente al comercio informal, que se aviente a poner un negocio, ¿no? Formal. ¿Qué pasa si no? Pues, quizás nada, ¿no? O sea, si no le va bien. Pero ¿qué representa para nosotros si queremos poner un negocio seguramente informal, ¿no? Porque es lo que tenemos más al alcance, e invertimos el dinero que tenemos en ese momento a la mano, que es lo que utilizamos, ¿no? para el mes, no sé. Es fuerte el riesgo y yo creo que estará chido hacer ese énfasis, ¿no? Al menos, como tú dices, no vamos a venir aquí a decirle a alguien, güey, tú no puedes poner un negocio. Justo es como no. Sí, no, pero sí ser conscientes, la neta, de lo que significa para unas personas, para otras. No es lo mismo el riesgo. Y eso lo hemos pasado por alto. Y más ahorita, como dicen en redes sociales, es súper fácil blanquear, es súper fácil enaltecer, ¿no? el emprendimiento. Sí. Sí, o sea, llevarlo hacia ese lado de la empatía, ¿no? O sea, platicábamos ahorita brevemente, previo a esta charla. Yo también en una temporada de mi vida, en una época, vendía dulces. Y la verdad es que, pues no era por necesidad, ¿no? O sea, pues mis necesidades básicas las cubrían mis papás. O sea, era porque yo quería tener dinero para, no sé, para comprarme X o Y cosa. O sea, me terminé yendo de viaje con ese dinero que junté en un año, tal vez, ¿no? Pero yo no era consciente de mis compañeros que hacían lo mismo. Yo nunca supe para ellos qué representaba. Chance y para ellos, pues sí era hasta un apoyo familiar, ¿no? O sea, pues yo nunca les di a mis papás en realidad un peso de lo que yo estaba haciendo ahí, ¿no? Pero tal vez para ellos, ahora que me pongo a pensar, era como, güey, pues es para ayudar a mi mamá, o sea, tal vez, o su escuela, o lo que sea, exacto, para sus libros, tal vez. Y me parece importante tocar este punto de justo, pues ser empático, ¿no? Porque, pues tal vez a mí no me costaba nada como hacerme consciente de ello y no tratar de monopolizar tal vez esa parte, ¿no? O sea, no sé, tal vez no lo hice nunca con esa mala intención, sí, pero no me costaba diciendo, oye, pues también está él, ¿no? O sea, cómprenla todos. Sí, porque, no sé. por ejemplo, no sé, ¿qué crees? O sea, yo me acuerdo, conocimos desde la prepa, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa temporada. Pero ¿qué crees que hacía que a ti te compraran más? Porque yo me acuerdo bastante, ¿no? Sí. Tus Era, combos. empezaba la clase. Eran los combos. Sí, o sea, igual ahorita ya viendo hacia atrás, pues ya podemos hacer igual ese análisis, ¿no? O sea, No, pues yo sentía que, o sea, como ya platicamos, era como a lo mejor el volumen de lo que yo llevaba. O sea, yo llevaba una maleta enorme que era como una mini tiendita. Era como una mini tiendita. O sea, era una mini tiendita portable, ¿no? Entonces, yo lo que sentía sentado, no sé, o sea, pues ustedes me dirán eso, o sea, yo no. sí, pues es que luego uno como, o sea, intentando verlo como consumidor, es lo que uno piensa, ¿no? Pues veo al Yair que viene con esta maleta y pues tiene mucha variedad, tal. Y al final igual no es quizás condenar otra vez al consumidor tampoco, pero sí igual con la misma conciencia de decir... Influye porque, igual lo habíamos dicho, o sea, ponle, traías tu maleta y vendías un chingo de dulces y tal, pero no es como que vendieras algo que la tiendita de afuera no lo tuviera, o la cafetería de o el otro compañero que también vendía Al dulces. final sí hay una empatía sobre ti que la otra persona no la tenía. ¿Y cuál era? O sea, yo tampoco te puedo decir cuál era, ¿no? Sí, pero sí igual. cuestionarte cuál es, porque sí siento que puede haber un ámbito un poquito más social dentro de eso. Y no sé, tú, Sara, si lo has sentido respecto a tu negocio, si sientes que creas una empatía o no la creas con otras personas que quizás estén haciendo lo mismo, más allá de las circunstancias. Sí, bueno, yo por ejemplo me planteé una super regla. Si a mí me consume una persona que tiene también un negocio informal, un comercio informal, yo en automático, como agradecimiento, le consumo. O sea, a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo te compran y pues yo lo considero como un trueque, por así decirlo. Pero lo hago también como agradecimiento. Él me ayuda o ella me ayuda, yo ayudo o los ayudo.
Entonces, para mí esa es mi forma de verlo de manera empática. Y la verdad es que de alguna cierta manera, al menos en mis alrededores, hemos crecido muchísimo. Les cuento algo súper rápido. Hace 15 días, 8 días, enfrente de donde tengo el negocio, se puso una señora a vender pozole y tostadas de tinga y demás. La verdad es que yo las vi y dije, no lo sé. Empecé a juzgar sin conocer, porque a veces sí pasa, la verdad es que a veces sí pasa. Y sin embargo un día me llamó y me dijo, oye, ¿me puedes traer 8 chelas y 2 mojitos y 2 pitufos y no sé qué? Y yo dije, ay no, y la verdad es que ese día me empezó a ir muy mal. Yo dije, bueno, pues me está yendo súper bien, qué padre. Sí, ya dije, no, ya, cerveza gratis. Y pues le llevé las cosas y me dijo, es que yo sé que tienes un negocio y les dije a mis clientes que tienes un negocio de cerveza y demás y pues quiero ayudarte para que tú también me ayudes. Y ahí yo dije, oye, pues tenemos creo que la misma ideología. Y dije, claro que sí. Y entonces al ratito ya fui por mis tostaditas, por mis tacos de cochinita y todo eso. Y vaya sorpresa, estaban riquísimos, de verdad riquísimos. Bueno, están riquísimos. Y empezó, sí, y de verdad, o sea, ahí me dijo, déjame tu menú. Y yo, no, pues no lo tengo como en físico, pero pues aquí está el menú. Empecé a hacer igual promoción en mi celular o en WhatsApp para mis clientes. Y así empezamos como a ayudarnos. Y no solamente ha sido con ella, ¿no? Sino con otros negocios, que la verdad es que nos hemos estado apoyando muchísimo y eso está muy padre. Y yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? El mundo ideal en la parte del comercio. Que no pasa. Sí. No pasa nunca. Es que es complicado, a lo mejor y tú piensas, ay, es que como, es lo que decía, ¿cómo le voy a comprar? Si ya me compró y entonces el dinero lo voy a volver a... ¿no? O sea, es lo mismo, pero la verdad es que como comerciante te ayuda muchísimo, porque te empieza a conocer a muchísimas más personas. Por ejemplo, si le gustó a la señora mi producto y a mí me gustó su producto, pues ahora yo lo voy a compartir como en este momento, ¿no? Y a lo mejor ella con sus familiares o con otras personas pues también lo van a compartir y así se va haciendo una cadenita y la verdad es que eso está muy padre, muy. Y entonces, si es tu manera de verlo correcto, el sentir empatía sobre las personas que se dedican al igual a lo tuyo, ¿qué pasa? No sé si te ha pasado, si alguien cercano a ti o alguien que sea de tu mismo círculo pone un negocio y por ejemplo, es de otras condiciones, o sea, ¿cómo lo ves? O sea, porque ya nos contaste que sientes empatía respecto a lo que tú consideras igual, pero ya encabezando lo otro, ¿qué piensas de esas personas? O sea, ¿qué sentirías al comprarle o no? Pues mira, es lo que estábamos hablando hace ratillo. No siento que no es malo, ¿no? Sin embargo, en su momento, la verdad es que cuando vi a ciertas personas tener como un negocio similar, me dio un poquito de coraje. O sea, sí dije, ay, ¿cómo en 2 días esta persona tuvo a lo mejor muchísima facilidad de conseguir a personas para conseguir su objetivo? Uh-huh. Y en mi caso, digo, llevo 1 año y no saben el trabajo que me ha costado levantar mis páginas, ¿no? Por ejemplo, hablando de redes sociales, porque pues no soy especialista en mercadotecnia ni nada de eso, entonces en ese aspecto pues yo decía, pues ¿qué estoy haciendo mal? O ¿qué está pasando? A lo mejor mi producto no está padre, a lo mejor no se ve bien, a lo mejor no se ve bien, y quizás eso está influyendo a que muchas personas sigan a esa persona, ¿no? Uh-huh. Pero te empiezas a dar cuenta que no es así, o sea, más bien es por el tipo de contexto social y económico quizás que tiene, ¿no? La otra persona, claro. La otra persona. Entonces es ahí en donde yo digo, ay, te das como de topes porque pues la verdad es que sí te preguntas, o sea, si dices qué está pasando o qué no estoy haciendo bien. Y cómo compito, ¿no? Porque claro. Al final el negocio está, o sea, no es como que va a desaparecer porque te sientes mal, ¿no? Al final está. Sí, o sí, ¿Cómo sobrellevas que otra persona le vaya mejor teniendo más condiciones, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora que tocas el tema de las redes sociales, se me hace bien interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio de ver el comercio informal como lo veíamos de niños. Uh-huh. Ahorita lo vemos en redes sociales, ¿no? O sea, ahorita lo he escuchado mucho y creo que es real.
sea, si tu negocio no lo apoyas con publicidad, pues llevas una desventaja muy visible. Y es eso, o sea, es muy fácil decir desde ese lugar, o la gente que se dedica como al coaching o emprende, bien fácil decirte, no, pues es cosa de que te armes una buena estrategia de mercadotecnia y ya, no, o sea, el que si no te está yendo bien es porque no estás atacando como debes hacerlo, pero güey, la mercadotecnia es como si realmente es que tan accesible es para nosotros, ¿no? O sea, tú lo dices ahora, a mí, o sea, no sé si en parte sea lo del, yo creo que una muy buena parte es esa, ¿no? La mercadotecnia, ¿no? Y cómo ha pegado, que sí, tanto ha subido tu negocio. Y es que al final son las condiciones, porque más allá de la mercadotecnia es, por ejemplo, si yo como siendo la persona que habla, Sara, tengo un iPhone 12, pues obviamente mi foto se va a ver mejor. Sí. Si tengo mi laptop con mis programas, pues seguramente editaré mejor. O sea, ya ni siquiera es un sentido de estético. O sea, ni siquiera es de ese lado. Y justo por eso hace rato te preguntaba, ¿por qué creías, por ejemplo, que te compraban más a veces, ¿no? Si había otro compañero que también vendía dulces. Porque, bueno, ya mencionabas, no sé si traías tu bolsa más chida. O sea, yo lo atribuyo, no sé, o sea, igual les devuelvo la pregunta ahorita, pero justo... pero justo creo que mi negocio era muy visible, ¿no? No sé qué piensan ustedes, en parte... Definitivamente. Sí. Era como muy visible y, o sea, sí se veía bonito, digamos, y había muchas cosas, no sé, y a lo mejor otras personas pues, solo podían comprar un mismo tipo de dulce, ¿no? Y pues es eso, o sea, también, no sé si atribuirlo a una parte social, en la que creo que había ocasiones en las que yo vendía a personas que no conocía, y era porque armaba alguna estrategia ahí, aunque por más pedorra que fuera, ¿no? Te doy un descuento, o sea, te doy un combo por tanto y te vas a llevar esto y esto y esto. Y me lo compraba porque a lo mejor hasta decían ustedes, se les hacía cagado, ¿no? O sea, sí. Era como, no, o sea, está haciendo un combo de dulces que vale 10 varos, ¿no? Y se puso a pensar en qué debía llevar, y no sé, o sea, no sé qué pensaba el consumidor, y a eso lo atribuyo, y también a que pues tenía muchos amigos tal vez, y no sé si por eso me compraban o... Puede ser. ¿Qué? Sí. Yo creo que sí influye mucho. Atribuyo a esos factores. Incluso esa parte de tu habilidad de venta, o sea, no es por rascarle, ¿no? A donde encontremos un privilegio, pero tú dices, o sea, yo igual mis jefes se dedicaban cierto al comercio, yo sabía también cómo vender, ¿no? Quizás es el símil de ahorita del saber publicar en Instagram, ¿no? Si en ese momento, pues, era una ventaja para ti, ¿no? Sí, y también el cómo lo encares, porque, o sea, al final, Jair lo dice de eso, o sea, yo lo hacía, me fui de viaje, ¿no? O sea, ya mentalmente ya no estás dependiendo de eso, o sea, no es lo mismo, yo tengo que vender para ver si sale mi día, y pues obviamente no tienes la misma confianza si respecto a tus condiciones, ¿no? O sea, yo creo que ahí también, igual ya es entrar otro tema, pero influiría mucho el cómo lo encaras la situación, y por ejemplo, lo mismo de los combos, al final tú podrías hacer combos porque tenías la variedad de dulces para hacerlo, ¿no? Obviamente no es tan fácil como decir, bueno, pues voy a hacer combos y voy a vender, ¿no? Me imagino, no sé cómo lo veas tú. Sí, y que era algo que yo también lo veía como broma. O sea, voy a hacer esta confesión y que algunas personas se sorprenden. ¿O no? Nunca tuve un combo en realidad. O sea, yo nunca lo armaba al momento, güey. Al momento te lo vendía, güey. Me siento estafada. Me siento estafada. Pinche confesión. No, neta, güey. Vean. Nunca le queda el güey que Oye, y yo estaba a punto de decir, yo creo que voy a armar la misma estrategia que tú. Pero ahora que estés, pues yo creo que ya no. No, sí, o sea, y creo que ahí radicaba la verdadera habilidad, porque en serio lo armaba en chinga, o sea, yo tenía como que, obviamente en la mente todos los precios, y armaba de manera que diera, no sé, decía, el combo martes es de 10 y el miércoles de 15, y en putiza yo decía, te vas a llevar esto, y yo de no mames, llevo 15 varos, tengo que dar algo extra para que si la gente hace las cuentas le salga, y agregaba algo, y ya, güey. Pero si tú me comprabas un combo el lunes, tú otro el lunes, iban a ser diferentes, güey, porque lo armaban en ese mismo momento. Okay. Y ya. Nos regalaban no sé cómo un dragoncito. Me siento estafada. No puedo seguir así.
No, pero digo, a final de cuentas, pues fue su estrategia, ¿no? Exacto, O sea, sí. Pero Y es cómo muy funciona válido. cada quien, ¿no? Claro, Lo que sí. justo estamos hablando y... Sí, no, y la otra es, reitero, el no condenar otra vez al consumidor, pero sí es la conciencia, ¿no? De, al final el otro compañero que también vendía dulces, pues eran los mismos dulces que tú, quizás pues él no tenía la variedad. posibilidad de darte un combo, ahorita falso ya sé, pero eran los mismos No, dulces, ¿no? mentira. Y seguramente aplica lo mismo en otros negocios, o sea, seguramente Claro. si llega un güey a poner un negocio al lado de ti o cerca con Que sí lo hay. 5,000, 10,000, que sí lo, Sí lo hay. sí lo hay. No sé, una lana bien fuerte y qué sé yo, bien fácil como tú dices, 2, 3 días lo pone y llega a la gente y otra vez el consumidor, ¿cuál es el sesgo? Pueden alguien decir mercadotecnia, podemos usar esa excusa, Sí. pero yo creo que dejamos de pasar de vista eso que tú dices, la empatía de, al final, son cervezas. Ajá. No es como que uno las haga, ¿no? Sí. Sí, Sí, la o verdad sea- es que sí. Que bueno, mis chilitos sí los hago. Ah, sí. Esos Ah, son bueno, caseros. está, O sea, hay un los plus. míos sí son caseros. Ahí hay un plus. Son caseros. Ah, no. Que eso sí está chido, ¿eh? Haciendo Confirmo. promoción. Ah, No se derriten, ¿eh? no se caen. O sea, no. Ay, bueno, ya. Sí, pero... Ese es otro tema. Ah, Pero exacto, ¿no? O sea, ya sin desviarnos tanto, el sentido es ese. O sea, no se trata de ir y tirar a los demás negocios de personas que sí tienen condiciones para hacerlo o tienen más condiciones para hacerlo mejor, sino ser conscientes de a quién estamos comprando, porque obviamente estamos comprando a negocios que surgen de una necesidad, que surgen del momento, si quieres, por la pandemia, que surgen de toda esta clase de cosas y que es lo más cercano que puedes tener a la mano, ¿no? No es como comprar otra clase de bienes o cosas, son negocios ponle de una vez a la semana, de una vez a la quincena o tal, o sea, realmente lo que apoyas y el cómo lo diriges es importante. Lo que tú le das a un comerciante informal en un día, no sabes cuánto puede ser importante, ¿no? Y tampoco yo estoy para decirlo, ¿no? Sara claro. está, y el que no es lo mismo... No es lo mismo para alguien el no vender un día para el otro no vender un día, ¿no? Obviamente no se pierde igual, y Sara lo dijo, me encantó lo que dijiste de yo tenía mucho miedo de fallar, porque es justamente lo que ya hemos hablado en el capítulo anterior, y el cómo cuesta fallar cuando no tiene las condiciones, y es justo eso, si podemos sentir un poquito más de empatía, no solo un poquito, si podemos apoyar de verdad a las personas que tienen un negocio y nosotros entendemos, conocemos el contexto, hagámoslo, ¿no? Exacto. Si tenemos la posibilidad, obviamente. Y bueno, ya, yo no quería dejar pasar de largo algo que surgió muy recientemente en redes sociales, ¿no? A raíz de las elecciones, los resultados. Un meme que se hizo, bueno, una imagen, ni siquiera es un meme, pero el decir, estos pagan impuestos, estos reciben apoyo de Ajá. Subsidios. los subsidios, ¿no? Y estamos enfocados, estamos hablando del comercio informal, pero también es hacer ese contraste, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte en mi familia de igual pasar de lo informal a lo formal, pero ambos sabemos lo que representa y el hacer esa distinción, no sé, siento que es una mierda, ¿no? Sí, como si fuera tu decisión decir, hoy voy a pagar impuestos. Sí, Ajá. Mañana. y, sí, todo lo que va detrás y... Ya. Pues les agradezco muchísimo la invitación. De verdad es que esto es algo que te alivia, porque realmente es un tema que pues lo tienes adentro, que no puedes expresarlo con facilidad o con ciertas personas, y pues es algo muy liberador. Reitero, les agradezco muchísimo la invitación, me sentí súper feliz, súper cómoda y fue algo muy padre. Ah, es tu casa. Sí, gracias a ti Literal. por Y Por último, hacerles la la invitación. invitación a quien quiera ir. Le paso las redes sociales de tu negocio. ¿Va? Es en Instagram @cerillocos.47 y en Facebook cerillocos, así, literal. Sí. Y bueno, ahí en las redes sociales está su número. Estamos en la zona oriente de la ciudad. No sé en qué parte estamos. Estamos en la colonia El Rodeo y por el momento solo hacemos entrega a domicilio, únicamente en esta zona, porque pues por muchas dificultades, que es otro tema, pero pues por facilidad y para que lleguen sus chelas y todas las bebidas súper frías,
solamente en Zona Oriente, pero si se les antoja y son de otro lugar, pues pueden venir con toda confianza, me piden la ubicación, el domicilio y sin problemas, aquí los atiendo. Ahí está la invitación. Sí. Y cerramos con eso. Y muchas gracias por escucharnos otra vez. Y ojalá puedan ir a Negocio de Sara o pedirle. Sería lo más chido del mundo. Hasta luego. Bye.